Este es el verdadero secreto del éxito. Y para revelarlo, déjame contarte una historia. Era mediados del siglo XX. En los campos soleados del Valle del São Francisco, largas hileras de viñas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Entre aquellas parras trabajaba un joven jornalero llamado Antonio. Su rostro estaba marcado por el sol. Sus manos, llenas de callos y pequeñas heridas que nunca cicatrizaban por completo. Antonio vivía entre decenas de otros trabajadores, todos amontonados en alojamientos estrechos, con camas duras y mantas finas que apenas los protegían del frío del amanecer. Día tras día, su rutina se repetía. Despertaba con el sonido de las botas golpeando el suelo y las voces somnolientas de los compañeros. Tomaba un café aguado con pan duro, se ponía el viejo sombrero de paja, colgaba las tijeras de poda en el cinturón y se dirigía a los viñedos. Allí lo esperaba el coronel Almeida, un hombre de voz firme y mirada cortante. Desde lo alto de su caballo, gritaba: «Más rápido, Antonio. La uva no espera». El joven solo respondía: «Sí, señor». Nunca levantaba la mirada. Sabía que una sola palabra equivocada podía costarle el trabajo. Cobraba por caja recolectada. Y aun trabajando hasta el límite, el dinero apenas alcanzaba para frijoles, harina y, a veces, un trozo de carne seca. Por la noche, exhausto, se recostaba en su catre estrecho y escuchaba la respiración pesada de los demás jornaleros, hombres resignados a vivir y morir bajo el dominio del coronel. Pero Antonio era diferente. Mientras recogía uvas para otros, soñaba con recoger las suyas. Soñaba con tener un pequeño pedazo de tierra donde pudiera plantar sus propias viñas y decir: «Este es mi viñedo». Era un sueño simple, pero inmenso. Y ese sueño lo mantenía vivo. A veces, antes de dormir, recordaba a su madre, doña María, arrodillada en el suelo de una cocina humilde, rezando con fe inquebrantable: «Hijo, la vida es dura, pero no dejes que te endurezca. Algún día, Dios abrirá una puerta para ti». Antonio repetía esas palabras como una oración. Pero el coronel notaba algo diferente en él, ese brillo en los ojos que delataba esperanza, y por eso lo trataba con más dureza que a los demás. «Un viñedo. Eso es cosa de dueños, no de jornaleros». Se burlaba el coronel, y todos reían. «Algún día», murmuraba Antonio, casi en silencio. «¿Algún día?». El coronel se reía a carcajadas. «Algún día te cansarás, muchacho. Y yo estaré aquí para decirte, te lo advertí». Cada ofensa era una herida, pero también una chispa. Y así decidió cambiar su destino. Empezó a ahorrar. Cada moneda guardada era como una semilla de esperanza. Nada de fiestas, nada de licor, nada de desperdicios. Sus compañeros se burlaban. ¿Tierra? La tierra es para los que nacen dueños. Pero él recordaba las palabras de doña María: «Guarda lo poco, porque lo poco se convierte en mucho». Pasaron los años, y finalmente juntó un pequeño fajo de billetes arrugados. Fue a ver al señor Osvaldo, que vendía terrenos, y dijo: «Quiero comprar un pedacito de tierra». El hombre contó el dinero y se echó a reír. «¿Con esto? Ni el alambre de la cerca puedes comprar». Antonio solo respondió: «Entonces trabajaré el doble». Salió con el corazón pesado, pero no desistió. Intentó conseguir un préstamo en el banco. El gerente lo miró con desdén y preguntó: «¿Propiedades? ¿Garantías?». «Ninguna», respondió. El libro se cerró con un golpe seco. «Entonces, no hay trato». Antonio salió en silencio. El sol ardía, pero lo que más dolía eran esas palabras. Esa noche, oró con lágrimas en los ojos. «Dios mío, si escuchas a los humildes, oye mi súplica. Dame una oportunidad, aunque sea pequeña». Y se durmió con la voz de su madre resonando en la mente: «Aunque te cierren las puertas, sigue llamando». Meses después, alquiló un pequeño lote abandonado. Tierra seca, dura, agrietada. El viejo dueño, don Ignacio, advirtió: «Nada crece aquí». Antonio tomó un puñado de tierra entre los dedos y respondió: «Crecerá». Trabajó hasta que las manos le sangraron. Deshiervó, cargó cubos de agua, reparó cercas. Pronto, algunos brotes verdes aparecieron, y su corazón se llenó de esperanza. Pero el destino puso a prueba su fe. El canal se secó, los brotes murieron y los pájaros devoraron lo que quedaba. El coronel volvió para burlarse. «Te lo advertí. Naciste para cosechar, no para sembrar». Antonio solo respondió: «Estoy aprendiendo».
Aunque derrotado, continuó. Ahorro tras ahorro, compró nuevas plantas, pequeñas y débiles, y las sembró con cuidado. Pero el invierno fue cruel. Una helada destruyó todo. Las hojas negras se quebraban al tocarlas. El coronel apareció de nuevo. Acepta tu destino, jornalero. Antonio contuvo las lágrimas. Y de noche, arrodillado, oró una vez más. Señor, ya no puedo más. Pero si aún hay una puerta, muéstrame dónde tocar. Días después, oyó hablar de un terreno olvidado, pedregoso, salado, despreciado por todos. Fue hasta allí, tomó un puñado de tierra y murmuró: si aún respiras, te haré vivir. Compró aquel lote con sus últimas monedas. Y comenzó de nuevo. Piedra a piedra, sudor tras sudor. Hablaba con la tierra como quien habla con un amigo. Aguanta. Yo también aguanto. El tiempo pasó. Las viñas crecieron. Los tallos se fortalecieron. Hasta que un día, aparecieron pequeños racimos, firmes, dulces, vivos. Cuando llegó la cosecha, Antonio trabajó hasta el último rayo de sol. Llevó las uvas al mercado y las entregó al comprador, don Ribeiro. El hombre probó un racimo y se sorprendió. Dulces, limpias, perfectas. ¿De quién son? Antonio sonrió. Son mías. De mi viñedo. El precio que recibió fue justo. Y en ese instante, supo que todo el sufrimiento había valido la pena. Días después, el comprador comentó con el coronel. Recibí uvas de uno de sus hombres. Uvas excelentes. El coronel frunció el ceño. ¿Un jornalero? Sí. Un joven. Dijo que el viñedo es suyo. Y le creo, porque la uva no miente. Silencioso, el coronel fue hasta el terreno. Llegó caminando, sin caballo, sin arrogancia. Se detuvo frente a Antonio y dijo simplemente: buen trabajo. El joven respondió: gracias. Se estrecharon las manos. No hubo discursos, ni disculpas. Solo respeto. Al atardecer, Antonio se sentó al borde de su viñedo. El aire era dulce, el viento tranquilo. Miró al cielo y pensó: si hubiera desistido, nada de esto existiría. Recordó las palabras de su madre: aunque te cierren las puertas, sigue llamando. Y sonrió. Porque comprendió que el éxito es eso, seguir llamando, incluso cuando el mundo dice que es en vano. La vida puede parecer un suelo seco, donde nada florece. Pero quien siembra fe y perseverancia, tarde o temprano cosecha milagros. Así que te pregunto: ¿cuántas puertas dejaste de tocar porque parecían cerradas? Recuerda, pedid y se os dará.